Hablar de economía en República Dominicana es que ya como hablar de béisbol y hablar de las pasiones. La política es otra de las grandes pasiones del dominicano. Y yo creo que cualquier ama de casa es capaz de comprender y entender el mundo económico de hoy porque lo tenemos tan frente a nuestros ojos que se convierte en eso que llamamos la cotidianidad. Y por supuesto, siempre hay que recurrir a los maestros de la economía, a los doctos, a lo que a veces nos hablan en un lenguaje que nosotros nos quedamos así turulatos, pero que con el tiempo llegamos a comprender qué quieren decirnos estos señores que viven estudiando el comportamiento del ser humano en sus actividades que llamamos económicas. Y hoy vamos a hablar de economía, como es frecuente en este espacio, y lo vamos a hacer con un economista ampliamente conocido. Ya no es tan joven como lo fue hace muchos años, pero sigue siendo un hombre joven, al lado de Bernardo Vega, al lado de Carlos Despradel, al lado de nuestro amigo Abreu Collado, que ya son personas que peinan canas. Se trata de don Nelson Suárez, profesor universitario, que lo ha sido en varias universidades nuestras y funcionario importante de las finanzas públicas en varios gobiernos y un consultor privado muy procurado por sus saberes y un hombre además que tiene acceso permanente a los medios de comunicación. Con él vamos a hablar de cómo está la economía hoy en República Dominicana, por qué un evento tan lejano en la geografía como es la invasión de Rusia a Ucrania tiene que repercutir como lo está haciendo en la economía de estos países y cómo se solapan eh, los efectos de las medidas económicas tomadas para hacerle frente a esa terrible pandemia de la que todavía no hemos terminado de salir, cómo eso se solapa con esta guerra y sus efectos, y entonces, bueno, es como si el mundo estuviera expectante. Así es que escuchen a don Nelson Suárez para que terminemos sabiendo de todas esas cosas. Don Nelson Suárez, muchas gracias por acompañarme, hacer un esfuerzo, como siempre digo, para moverse en el difícil tránsito de la capital de la República Dominicana. Se siente bien, se le ve, ¿no? Joven siempre. Aparentemente, Sí. siempre ya, Llévese siempre de la apariencia. siempre a esta altura del día uno tiene sus achaques y sus Ajá. cuestiones, pero lo principal es tratar de olvidarse a veces de estas cosas y vivir el resto de la vida que tenemos de la manera más adecuada y equilibrada posible. Yo tengo un psiquiatra amigo que dice, son achaques de juventud, no de vejez. Sí, exactamente, porque bueno, hay un gran amigo que dice que él cuenta los años que le quedan por vivir. Ya. Entonces él dice, bueno, la esperanza de vida son 75 años. Yo tengo 65, me quedan 12 años, entonces él va contando. Estadísticamente, ¿no? Exactamente, él va contando, cumplí 1, cumplí 2, cumplí 3, cumplí 10, de los 12 que me faltan. Por. Ya. La economía anda bien a sus ojos y a su parecer. Me refiero a la economía dominicana. Sí, normalmente uno se mide la economía en función de lo que dicen los organismos que como el Banco Central son los responsables de dar los indicadores y aparentemente, según los datos que tenemos, la economía en términos generales, aunque volviendo a sus potencial, como dicen, y a la tendencia normal, parece ser que va creciendo dentro de los cánones normales que estimamos, buscando crecimiento de 5,5%. Luego de una recuperación extraordinaria el año pasado, 12,7% de crecimiento del PIB, y por lo menos en términos generales parece ser que la economía, a pesar de los contratiempos que está enfrentando el país, al igual que muchos países,
con la inestabilidad internacional en el tema de los suministros, de los precios, del transporte, agravado por el tema ahora de la guerra ruso-ucraniana. Pero en términos generales parece ser que la actividad económica y comercial del país se está desenvolviendo dentro de la normalidad y que va a tener un resultado que en este mare magnum que tiene el mundo, en esta incertidumbre que se repite cada día, pareciera que no está mal en términos generales. Eso siempre tiene sus bemoles, Sí. como dicen los músicos, porque siempre vamos a tener los problemas de desigualdad, siempre vamos a tener los problemas de pobreza, siempre vamos a tener los problemas quizás en términos de administración pública, de que no hay ineficiencia, fallas y defectos que terminan perjudicando a la gente. Pero en términos generales yo pienso que para las circunstancias que tenemos, estamos caminando más o menos de una forma adecuada. Bueno, hay que convenir en que la economía dominicana tiene lo que ustedes llaman unos fundamentos bien enraizados, bien fuertes, porque en los últimos 20, 25 años hemos tenido vaivenes importantes, pero la economía sigue ahí muy resiliente, como firme dicen, como un Guayacán. Ahora hablan de resiliente, ¿no? Pero usted conoce, me imagino, el Guayacán, y sabe lo dura que es esa madera. Carbón. Sí, y bueno, nosotros seguimos con fortaleza y nuestros grupos económicos se fortalecen cada vez más, Zona Franca se fortalece cada vez más. El turismo dominicano, bueno, ya los dominicanos hemos aprendido, creo, a apreciar nuestras bellezas naturales, pero el extranjero queda deslumbrado, deslumbrado, literalmente. Hay algo que yo he estado diciendo en algunos escenarios sobre la economía dominicana. La economía dominicana ha creado lo que yo llamaría como un mecanismo autónomo de crecimiento. ¿Autónomo de? Autónomo en el sentido o endógeno, para decirlo mejor, endógeno. O sea, tenemos unos niveles de consumo importantes, tenemos unos niveles de inversión, tanto pública como privada, importantes, mucho más la privada que pública. Y eso ha creado como un mecanismo endógeno de crecimiento que obviamente puede ser afectado por lo que pasa fuera de la economía, sobre todo en el entorno internacional. Y ese mecanismo ese mecanismo endógeno, que paradójicamente está sustentada en lo que yo llamo el santo grial del crecimiento económico dominicano, que es el tema de la remesa de los dominicanos. Ese es uno, pero el otro es... Está turismo y está Zona Franca. Y está Haití. Bueno, veámoslo como una isla. Sí, no, claro, Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Hay que decir que hay muchos productos que nosotros no es el segundo socio comercial. No tenemos que pensar en el concepto tradicional de exportación, sino de venta a Haití y de venta a los turistas. Porque Haití es nuestro segundo socio comercial, independientemente de lo que usted quiera, cualquier situación que impida o que haga que la demanda en Haití caiga, va a afectar a la economía dominicana. Pero un socio muy especial. Sí, pero yo insisto en el tema del santo grial, de las remesas, como el santo grial de la economía dominicana, porque nosotros estamos teniendo 10 mil millones de dólares de ingresos de remesas formales. Nuestro principal producto de exportación. Formales. Pero ¿qué pasa? Hay unos niveles de remesas informales que pueden ser posiblemente 60, 50% de las formales. Correcto. Más otros niveles de remesa o de flujo de dólares a la economía dominicana a través de economía subterránea, que no la podemos negar tampoco. Entonces, esos elementos son fundamentales para y al hablar de economía subterránea, pensemos en el narcotráfico, pero no solo en el narcotráfico. Muy buena la aclaración. Entonces, esos elementos sobre todo de ese flujo que tienen 2.200.000 dominicanos que viven en distintas partes del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, España y otras naciones de Europa. 2 millones en Estados Unidos. Han creado una situación
en términos de la economía, o sea, le están creando a la economía una capacidad de demanda y de consumo, y además de solventar su problema de balanza de pago. Así es. Que a veces cuando yo oigo a los teóricos, los dirigentes de los bancos centrales, y esto es una medida que hemos tomado. Bueno, es cierto que estamos haciendo cosas que están adecuadas, que son correctas, que hay que hacerlas desde el punto de vista monetario, por ejemplo, de salir en... Bueno, toman medidas para dirigir lo que hay. Exactamente, porque obviamente, pero lo fundamental es ese flujo que se complementa con el flujo del turismo y con los flujos, porque los flujos de turismo y de zona franca no son gratuitos. Esos flujos, además de tener unos flujos de ingresos, también tienen unos flujos de salida. En el caso de la remesa, de ese santo grial que yo digo, es un flujo de una sola dirección. Cada vez que un dominicano manda esos 10.000 millones que el Banco Central puede contabilizar, que entran por los canales normales, pero además cada vez que vienen con 500, 1.000 y 2.000 dólares en los bolsillos, que no lo contabiliza nadie. ¿Y hacia dónde van dirigidos esos fondos? Van a los grupos y a los sectores realmente que necesitan a las familias. Exactamente. Y no entonces, las altas, porque esas no suelen emigrar. No emigran porque tienen su situación resuelta. Y eso, pero entonces eso es fundamental. Entonces eso ha hecho que la economía dominicana haga como una especie de autocrecimiento propio que está sustentado en ese flujo. Y además el tema de que la economía y República Dominicana, producto de la misma estabilidad política que ha tenido en los últimos 25 años, mucha gente de varios de los países de nuestro entorno que pueden tener dificultades políticas, el caso de Venezuela, han decidido venir a invertir a República Dominicana. ¿Cómo no? Panamá y República Dominicana se han beneficiado mucho. De muchísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de esa que ha venido a hacer negocios, inclusive trae innovaciones en muchas cosas que nos ayudan de manera y nos dan esa autonomía de aquello que criticábamos hace 20, 30 años, de que bueno, es que el mercado interno es muy pequeño. Exacto. De hecho, aquí no podíamos hacer estufa, no podíamos hacer nevera, no podíamos hacer aire acondicionado, porque el mercado, sucede que ahora nosotros tenemos niveles de consumo de ese tipo de bienes y servicios. Nosotros tenemos un mercado interno alrededor de 30 millones de personas ya. Sí, entonces eso le ha dado esa autonomía que yo digo, esa endogenización del crecimiento a la economía dominicana, que a veces que explican la mejoría que sí vimos. Claro, una mejoría de hecho. El problema central es ahora lo que usted llama la equidad. Sí, exactamente, que ese es el problema, los problemas que son funciones básicamente de los estados y de los gobiernos. Correcto. Porque nadie más puede promover equidad, puede promover redistribución, que no sea el Estado sobre la base de ese contrato social que hemos estado mencionando durante décadas de Rousseau, de que bueno, cada individuo tiene que ponerse de acuerdo en aceptar las reglas de juego y cumplirlas para que todos seamos beneficiados y para que entonces tengamos posibilidad de que se genere un bien común dentro de esos esquemas individuales de bienestar que procura cada quien. Entonces, yo pienso que los retos que tenemos es corregir, ordenar muchas cosas que desde décadas nos las están diciendo, a nivel, por ejemplo, de tener un Estado y una administración pública más eficiente. Y recuperar el campo, profesor. Exactamente. Hicimos una cultura en algún momento de que, bueno, yo no tengo que producir arroz aquí porque el arroz de Estados Unidos es más económico que el de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahora tenemos una situación planteada con la guerra de Ucrania. Hubo economistas que plantearon que era más ventajoso para la economía importar el arroz que sembrarlo. Claro, ese es el extremo opuesto al otro extremo del estatismo ciego. O sea, ambos lados, en términos fundamentalistas, no sirven ninguno. Lo que hay es un planteamiento intermedio en el cual no hay ninguna duda de que debe haber un Estado organizado, fuerte, eficiente, para poder regular y poder introducir equilibrio donde se producen esos equilibrios, esos desequilibrios que el mismo mercado produce. O sea, el mercado... Y en el caso nuestro, la naturaleza también. Ni el mercado es tan perfecto, ni el estatismo es tan perfecto. Exacto, o sea, hay unos puntos de intermedio, que es lo que debemos buscar en la economía,
Y es lo que debemos, pero sí tenemos una cantidad de retos. Por ejemplo, tú no puedes seguir manteniendo un Estado con 13.1% de presión fiscal. Aunque en términos reales, Bueno, nosotros tenemos un sistema, esa a mí no me cabe. aunque en términos reales nosotros tenemos un sistema fiscal que es de 24%. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una evasión fiscal que anda rondando el 4, el 5%, y tenemos exenciones y exoneraciones por una magnitud igual. O sea que si a ese 13.1% yo le sumo ese 10% de exenciones y exoneraciones y de evasión, estoy hablando de un sistema fiscal realmente, en términos formales, de 24%. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, el Estado pierde cada año cerca de 540 mil millones. Hay que decir en el análisis, profesor, que eso no es igual para todos los sectores sociales. Hay sectores productivos aquí que pagan hasta el 20, el 24 y el 25% de impuesto anual. Claro. Porque esas generalizaciones incluyen al que no paga nada. Pero ¿qué es lo que estamos planteando? O sea, con los niveles de ingresos fiscales que tiene el gobierno, y a veces nos quejamos, decimos, no, es que aquí hay mucho impuesto. Bueno, aquí hay mucho impuesto porque la base tributaria es muy reducida, entonces lo pagan 4 gente, 5 empresas, y lo que tenemos los sueldos a veces que cuando nos sale el cheque, sale con el descuento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los contribuyentes cautivos. Y es de la cosa que está planteando el Fondo Monetario Internacional, que lo está haciendo y creo que tiene razón en plantearlo. De hecho, hay una corrección en el enfoque. Sabe que el Fondo Monetario normalmente hablaba de ajustes. No me entre todavía en el fondo, si usted me lo permite, que yo quiero en el segundo segmento que nos centremos en el comunicado del fondo, y qué nos dice de positivo y qué nos dice no de negativo, sino de observaciones puntuales, como dicen ustedes, de cosas que debemos de hacer para mejorar lo que tenemos. De manera que termine eso que usted me estaba diciendo. La idea fundamental es que el Estado necesita tener recursos, utilizarlo con eficacia, con eficiencia y con pulcritud, para poder corregir las desigualdades, los desajustes que el mercado crea, porque el mercado crea a veces de desequilibrio y desajuste que hace que la riqueza se vaya acumulando en un grupo muy pequeño de la sociedad, y hace que se vayan excluyendo grandes grupos sociales, y eso al final tiene su consecuencia, que los grupos que tienen las grandes fortunas deben entender que obviamente ellos son los que tienen que contribuir más para garantizar la estabilidad, la democracia y la libertad de funcionamiento de una economía. Eso es en el caso de los grupos organizados, ¿no? De los grupos organizados. Porque si vamos a la economía que usted llama subterránea, ahí hay grandes grupos en términos de peso económico, pero no organizados. Sí, entonces ya esos grupos, habrá que buscar otra solución. Tipo de economía hay que buscar otra solución, y lo ideal entonces es, en alguna medida, que las leyes hagan su función en esas áreas. Vamos a ir a un segmento comercial para regresar, profesor Nelson Suárez, y para que usted nos diga el reciente comunicado, no informe todavía, comunicado del Banco, del Fondo Monetario, para que usted nos diga, nos divida en dos lo que nos dice, lo positivo, lo elogioso, lo que debemos continuar, mantener, y aquellas cosas que el fondo observa que debemos corregir para mejorar la economía en general. Regresamos con el profesor Nelson Suárez en unos segundos. Don Nelson Suárez, el Fondo Monetario Internacional volvió en su comisión de rigor cada cierto tiempo, supervisando la economía dominicana en virtud de los acuerdos que hemos suscrito con ellos. Hacen un periplo por las oficinas públicas, y en cada oficina se retratan, dicen algo, y por supuesto el jefe de esa oficina dice que todo va viento en popa. Después hay una gran rueda de prensa final, y después de esa rueda de prensa final viene un comunicado donde
de manera más formal, ellos consignan lo que han ido diciendo chin a chin, sobre todo lo que dicen en la rueda de prensa final, con el gobernador del Banco Central acompañándolo. Ese comunicado obviamente está escrito en un lenguaje propio, primero de los economistas y segundo de los organismos internacionales. De los economistas a veces un lenguaje, ¿verdad?, de Carlyle oscuro, que dice, señala, pero no muestra mucho, porque está escrito en la nomenclatura de los economistas. Y en segundo lugar, el lenguaje internacional es para no molestar a nadie, ¿no? Entonces, todo se dice... Un lenguaje muy diplomático, para quedar bien con todo el mundo. Una vez me dijo un diplomático de un organismo internacional, me dijo, donde tú ves que nosotros decimos institucional, tú puedes poner gobierno. Y así sucesivamente. ¿Qué le dice a usted ese discurso? Es importante. Yo normalmente los últimos años he seguido siempre las informaciones que se derivan de lo que es la visita del Fondo Monetario Internacional de Observación de la Economía dentro del marco de lo que llaman el artículo 4. Y además de todos los acuerdos que hemos hecho de facilidad ampliada, aquello que se hacía. Y obviamente el Fondo Monetario Internacional, igual que la mayoría de los organismos, en este caso multilaterales, tienen que ser muy cuidadosos en su expresión. De hecho, hay algo que debemos decir y que muy poca gente posiblemente conoce. El comunicado público que hace el Fondo Monetario Internacional está normalmente verificado previamente por las autoridades nacionales. Sí, es más, en este país todavía posiblemente, no sé si hay muchos países que lo siguen haciendo. Ese documento es un documento al final, cuando hacen el reporte, mucho más amplio y detallado, donde de hecho el organismo puede hacer críticas muy profundas, muchas cosas. Exacto. Pero en este país, por ejemplo, tenemos como condición y acuerdo con el fondo que solo se publica ese extracto. Sí, a veces y para publicar y para la prensa conocer, consigue el otro documento. Para conocer el documento ampliado, el documento completo, hay que ir a la vuelta. Posiblemente van a aparecer cosas que no son tan graciosas para el gobernador del Banco Central exhibirle un comunicado, o para el Ministerio de Economía ponerla y tomarla y decir, correcto, o para el gobierno utilizarlo en términos publicitarios y decir, mire, esta gente que son los que saben, están diciendo que estamos mejor que Lola. Hasta donde yo entiendo lo que ellos hacen, no es diferente, diferente en un sentido, pero es lo mismo que está en el comunicado. Lo que pasa ahí, vamos al lenguaje. Usted dice, hay un déficit o hay un superávit. Ese es un concepto económico que después ellos lo detallan. Sí, entonces vienen los detalles. Entonces, dan los números y las instituciones. Sí, debemos tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional, producto del avance de la vida, de la realidad, de los acontecimientos, de la presión misma social, ha cambiado un poco su enfoque. ¿Cómo no? Porque cuando el Fondo Monetario cuando el Fondo Monetario, exacto, por el impacto que tenía en términos sociales y políticos, han moderado un poco los programas de ajuste, y los programas de ajuste inclusive que se hicieron a nivel de la crisis del COVID, el Fondo Monetario empezó a hablar de expansión del gasto, porque normalmente, imagínense por ejemplo en el comunicado ahora del artículo 4 de esta revisión, la última revisión, el Fondo Monetario dice consolidación fiscal inclusiva. Ya. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, ahí está, en el documento final que ellos van a hacer, ellos definen todo eso y dan los números. Entonces esa consolidación aquí es una expresión. Esa consolidación fiscal inclusiva está diciendo, yo tengo que obtener mayores ingresos tributarios. Exacto. Ahora, esos mayores ingresos tributarios ya yo no los puedo obtener metiendo impuestos regresivos, como los impuestos al consumo, como aumentando el ITEVI, aumentando los impuestos selectivos a los bienes y servicios. Me está diciendo, tú tienes que meterte en el 60% de evasión del impuesto sobre la renta que hay en este país, que es lo que grava la capacidad contributiva de los contribuyentes.
te está diciendo, tú no puedes seguir poniendo impuestos indirectos como aumentar el ITEVI, porque lo que va a hacer es agravar el tema de equidad. Entonces te está diciendo, si tú tienes que aumentar tus recaudaciones, pero debe hacerlo de manera y que en otro momento el Fondo Monetario decía, mire, reduzca el gasto y aumente los ingresos con los impuestos. No importa lo que pase, no importa 1984. 36% a los productos tradicionales. A los recargos de la cambiario que se establece, a la exportación, o sea, haciéndole un daño extraordinario. Está haciéndole un daño extraordinario a la capacidad productiva del país para vender afuera. Entonces, todo el campo. Exactamente. Entonces, el fondo ha moderado un poco eso. Entonces está diciendo un ajuste fiscal, pero inclusivo. Saca a relucir el tema de la deuda. Obviamente, te está diciendo, dice, mire, mantenga la tendencia que usted tiene de reducción de la proporción deuda-PIB. Que a mí no me importa mucho ese indicador. Ahora, ¿qué me importa a mí saber? Que en los primeros 4 meses del año, el gobierno ha tenido que gastar 97,000 millones de pesos para el servicio de la deuda. Así es. Eso es más que el presupuesto de salud, educación y el Sistema Nacional de Salud juntos. Igual que para todo el año nosotros tenemos planteado pagar de servicio de la deuda 320,000 millones de pesos. Un presupuesto. O sea, un presupuesto, una locura. Entonces, ¿qué te está diciendo? Tú no puedes seguir con eso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la capacidad de generar ingresos, con ingresos tributarios en un 13.1%, para yo pagar un 5 o un 6% de mi recursos en servicio de la deuda, lo que me va a quedar es un 9% para cubrir todos los demás gastos del país. Permítame hacer un paréntesis. Hay un tema que yo siempre digo, la gente lo entiende como chiste, pero no es un chiste. El problema es que nuestro gobierno imita mucho y se ha puesto a imitar a los pobres de nuestro país. Los pobres de nuestro país viven endeudados, hasta la coronilla es como se dice en el barrio, y se acostumbraron a vivir así. Y de ustedes que cuando uno le dice, cobraste, sí, pero tú sabes que eso es para... eso es para pagarlo seguido. Y así estamos nosotros. Pero llega un momento en que eso es insostenible. Exactamente. Y lo que no podemos permitir es caer en ese esquema. Bueno, es decir, el gobierno está destinando prácticamente un 26-27% de sus ingresos para pagar. De sus ingresos internos. Sí, de los ingresos prácticamente los tributarios, que son los que más, porque hay otros ingresos por contraprestación que son para tú generar los servicios, bienes que venden. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el país en términos de esa situación fiscal? Es que estamos tomando prestado, y esto utilizo mucho un planteamiento del actual ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, don Miguel Seara Hatton, nuestro amigo común, de que yo no puedo calificar el endeudamiento público como malo o bueno a priori. Ahora, ¿qué está pasando? Nosotros hemos hecho un endeudamiento público, sobre todo luego que nos metimos en la moda de la deuda soberana, los bonos, de manera genérica, alguien nos trazó ese camino y nos gustó. Sí, de manera genérica. Aquella vez, 2002, hicimos unos bonos soberanos en el cual le pusimos un listado de obras y cosas en lo que lo íbamos a invertir. Ahora yo digo que quiero 1,000 millones. Digo yo quiero 1,000 millones y me vienen y me ofertan 5,000. Exacto. Y entonces yo cojo 2,000 para gastarlo nuevamente. O sea, de los 284,000 millones de pesos que yo voy a coger prestado en este país, 198,000 se van a dedicar para pagar el servicio de la deuda vieja. Le hago otro paréntesis. Eso es un esquema Ponzi, como diría Miguel Seara. Exacto. Otro paréntesis. Eso nos lo enseñó el PLD.
Eso es obra de la política financiera del Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Yo no sería tan restrictivo. No, le voy a decir. Es obra de la clase política nacional que ha estado en el Congreso aprobándola. No, perdón. Usted me va a dar la razón ahora. Déjeme terminar el juicio, perdóname. Antes nosotros incumplíamos mucho los compromisos externos. Recuerde que tuvimos muchos problemas en organismos internacionales, incluso cuando íbamos a negociar y no en la crisis de la deuda, tuvimos que ir al Club de París porque teníamos mucha deuda comercial con bancos. No, pero muchas veces era por nuestro incumplimiento, porque a Balaguer le gustaba mucho incumplir con los organismos internacionales. Esa era una escuela que él tenía, porque él decía que nosotros no componíamos nada en los organismos internacionales, y así mismo los gobiernos que vinieron después empezaron a fallar también en el cumplimiento de la deuda. Pero el PLD se dio cuenta que si usted paga bien en el extranjero, si usted está al día, usted siempre tiene lo que llamamos claro. En el campo mío el crédito abierto. Crédito abierto. Y entonces desde ese momento el país nunca ha dejado de estar al día, y por eso las puertas están siempre abiertas. Y somos un país extraordinariamente buen pagador. Exacto. Y eso, de hecho, a pesar de que tenemos una calificación de riesgo que hace que tengamos que pagar un sobrecosto financiero en los préstamos, pero si nosotros ahora mismo pedimos 5.000 millones de préstamos, aparecen de la noche a la mañana, porque somos un país muy pagador. Aprendimos, muéveme la cuenta. Sí, entonces, pero lo que está pasando, lo que tenemos planteado, es que eso no va a ser así por siempre. Y las observaciones que hace... Ahora, profesor, estamos en condiciones como país en esta doble crisis de decir vamos a reducir, no vamos a tomar prestado fuera. No, habría que hacer ajustes importantes. Ahora sí creo que ha llegado el momento de que debemos establecer reglas de contratación y uso del endeudamiento público más estrictas, mucho más estrictas que lo que hemos tenido. ¿Por qué? Porque a veces estamos tomando préstamos, estamos tomando obligaciones para proyectos, para inversiones no priorizadas, no planificadas, que no sabemos realmente cuál es su rédito social y económico, sino que estamos tomando dinero para gasto, como estoy diciendo. Sí. El 69% de lo que estoy tomando prestado este año es para pagar nueva deuda e intereses. Entonces, yo creo que debemos regular, y aquí tiene un gran papel el Congreso Nacional. El único órgano responsable de autorizar el nivel de gasto, el nivel de endeudamiento, el nivel de impuestos, es el Congreso Nacional. Sí. Y por tanto la Constitución le da la facultad para fiscalizar al Poder Ejecutivo en la letra, en la aplicación y utilización de eso. Entonces el Congreso que tenemos, lamentablemente, no hacen esa función. Aquí el Congreso obedece las líneas del partido. Las líneas del partido, pero además a veces las líneas que están entre los mecanismos, porque hay proyectos de esos que se financian con recursos que terminan siendo una repartidera dentro de los esquemas de corrupción que tiene el país. Y por eso yo digo, para yo alterar esa situación con el tema de la deuda pública, yo tengo que alterar todo el orden institucional, tengo que alterar algunas cosas desde el punto de vista legal, y tengo que reforzar los mecanismos de fiscalización y control, porque si no, entonces vamos a seguir tomando prestado. El tipo que va al colmado y le prestan para sentarse a beber cerveza. Nelson, si lo coge para arroz y habichuela, por lo menos se está alimentando. Vamos a ir a un paréntesis para venir al tramo final y que usted me condense en la medida de sus posibilidades todo lo que dice el fondo. Adelante. Profesor, entonces, bueno, usted habló larga y ampliamente sobre uno de los tópicos del comunicado del Fondo Monetario Internacional, que es ver cómo el país ya va reduciendo el nivel de endeudamiento. Creo que habló así en términos como un reto inmediato
el tema de la inflación. Ahora, yo que soy, verdad, del campo, me pregunto, ¿cómo es posible disminuir nuestra inflación con un entorno internacional como el que tenemos? Y lo he aprendido de ustedes que la inflación nuestra tiene un alto componente importado. Eso es parte de la verdad. O sea, nosotros estamos hablando ahora, por lo menos los datos que vi a marzo de inflación de 9 y algo por ciento. Mucho. Tengo entendido que ahora, no sé si en abril fue casi 0.9, casi un 1 también. Es decir, que vamos bailando con la inflación formal que mide el Banco Central. Sí, correcto. Porque si usted le pregunta a su esposa o a mi esposa que van al supermercado a comprar, le van a decir que el Banco Central no tiene razón. Bueno, pero vamos a decirle a nuestras esposas que aprendan a ir al mercado. Bueno, los otros días la esposa mía fue al súper a buscar algo y vino con un producto en el cual ella me estaba hablando en los últimos 4 meses de un aumento de 100 pesos. Entonces, a veces también la gente en términos común en el barrio, en los colmados, dice que el Banco Central dice que son 9%. Están locos, son mentiras, es 30%. Porque además también hay un componente importante en la inflación que no se mide. Y es la inflación por baja productividad. Es decir, la servilleta que usted y yo estamos usando, que comprábamos a un precio, posiblemente ahora no son de la misma calidad. Usted la ve que usted la coge y se le diluyen en la mano. El papel de baño le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque para mantener ciertos niveles de precio, los fabricantes han reducido la productividad, la calidad de esos productos. Entonces, eso es otro 3-4%. Y cuando uno ve la inflación por quintiles, también es diferente. Ajá, y si la ve por producto, también es diferente. Entonces, tenemos ese problema. Tenemos ese problema planteado de la inflación, que en su componente importado parece ser que no tiene mucha posibilidad de disminuirse. ¿Por qué? Porque la guerra de Rusia-Ucrania parece que va a alargarse más de lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba que eso iba a ser una cuestión muy rápida y parece que va a alargar. Eso va a hacer que tengamos un problema en el suministro no solo de alimentos ya como trigo y ese tipo de cuestiones que lo usamos mucho, sino de insumos, por ejemplo, para la producción agrícola. Hemos dicho que el componente importado de la producción agrícola es elevado en el país. Aquí no producimos prácticamente ningún tipo de esos insumos y lo que producimos lo hacemos con materia prima que vienen muchas de ellas de Rusia, tengo entendido principalmente. Entonces, el tema de la crisis en los fletes y en los transportes no va a ser problema. Entonces, hay riesgo de que la inflación no ceda tan rápido, pese a los ajustes que va a hacer Estados Unidos y que va a hacer la Unión Europea, va subiendo tasas de interés. Lo que va a pasar es que eso también va a impactar el ritmo de crecimiento porque va a afectar la demanda de los bienes que nosotros exportamos. Entonces, por ese lado tenemos problemas, que es uno de los temas que plantea. El Fondo Monetario está planteando el tema de la consolidación fiscal. Esa consolidación fiscal implica seguir teniendo cierto control sobre el dispendio del gasto, controlar la corrupción que se lleva una parte importante del gasto, pero además implica ajustar en términos tributarios, como dicen ellos, posiblemente sin poner nuevos impuestos y sin subir tasas, sino ampliando la base tributaria, es decir, haciendo que mucha gente que no está no está cumpliendo con sus obligaciones formales, venga al sistema, y para eso de hecho este gobierno ha tenido un buen mecanismo de recaudación. Creo que una de las áreas de más éxito que ha tenido el gobierno es el área de recaudación. ¿Qué cosas positivas dice el fondo de la economía dominicana? Bueno, la economía sigue manteniendo un dinamismo de crecimiento. El turismo muestra señales de que no va a ser tan impactado por esto. Los sectores de zona franca también siguen mostrando señales positivos. Ellos dicen que tenemos más o menos un sistema financiero y bancario con cierta estabilidad y fortaleza. Entonces, esa cosa hay que aprovecharla. Pero además nos está diciendo que tenemos una serie de reformas. Hay que mejorar el tema de los programas, de la eficiencia, la eficacia y la economía de los programas sociales. Porque lamentablemente parece ser que el gobierno va a tener que seguir
financiando muchas de los tiempo grupos, más. 1, 2, 3 millones Ya. de gente que están en los quintiles más bajos de ingresos para seguirle dando poder de compra y Ahora le subsistencia. llaman los sectores vulnerables o Exactamente. carenciados. Exactamente, los sectores vulnerables. Pero hay una gran responsabilidad en el gobierno. Suena mejor que los sectores más pobres, Sí, ¿verdad? sí. Hay una gran Maquillaje del lenguaje. hay una responsabilidad en el gobierno de actuar. O sea, el gobierno y todos los gobiernos utilizan mucho los esquemas publicitarios y de comunicación Pero aquí moderna. los gobiernos lo que hacen es construir, todos. Sí, entonces tienen que afinar. Hay algunas cosas que dañan, por ejemplo, que lo plantea el fondo también, el tema de mejorar la administración pública para que sea más eficiente. El hecho del sistema clientelar que tenemos en el país daña mucho eso, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, tú votas 300, 400 mil empleados que ya son parte de una estructura que no son de ningún partido, sino que lo que buscan es hacer su trabajo No, y que que le tienen paguen. un know-how. Exactamente. De hecho, tengo mucho temor, porque en términos de la administración pública he visto propuestas de reforma, por ejemplo, de la ley 4108 de administración pública, que lo que pretenden es romper con las reformas que se habían hecho, que habían sido positivas, un poco para poder darle respuesta a la demanda de puestos políticos del actual partido de gobierno. Y esas son de las cosas que los gobiernos debían tener cuidado para corregir. Profesor, eso es un chiste. Todos los gobiernos aquí, por ejemplo, han lacerado, por decirlo así, han incumplido, han inobservado la ley de administración pública. Todos. Mi respeto. No No, ha no habido- solo la ley de administración pública, sino otras leyes colaterales. Pero por lo de ejemplo, la administración pública era para tener una burocracia fija una que burocracia, garantizaba eficiencia eficiencia. y que garantizaba buen servicio en principio. Sí. Pero usted acaba de decir que nosotros desmontamos prácticamente el Estado cada 4 años, Cada 4 años. o cada 8, o Cada 8 cuando hay un cambio entonces venimos y paradigmático. ponemos 400,000 o medio millón de imberbes. Ajá, entonces gente De que a imberbes. veces no tiene la menor idea de lo que va a hacer. Ahí Y en está lo que fuera vienen de- aprendiendo, el Estado va como esos carros que, ¿qué es lo que le pasa cuando la gasolina, qué es lo que se dice? que le hacen los un Sí, chupón. sí, pero el carro va. Fru, fru, Sí. fru. Realmente eso fue quizá un problema del partido actual, que como tenía tanto tiempo fuera del poder, la curva, primer año de gobierno fue un año de aprendizaje, cosa, Va 500,000 de sustituciones. sí, una locura, una Además, cuestión con el absurda dineral que había que gastar por en liquidación. términos de liquidación y Sí. prestaciones. ¿Por qué? Porque esa cultura clientelar que hace que yo diga, bueno, es que Bueno, yo me fajé en la campaña y tienen que darme un puesto. Pero detrás de esa manera de decirlo está la necesidad de socializar el desempleo, profesor, porque es una necesidad económica. Sí, Usted pasa 4 años sin ganar. pero ¿Te es quiere mejor, ganar? es más productivo en el mediano y largo plazo sentar la base para crear empleo bueno y de calidad. Pero chequee Y las eso. estadísticas del sector industrial dominicano, por ejemplo, y usted se va a dar cuenta que no hay generación de empleo necesarios. Sí, no, porque el Estado se ha convertido en la caja Bueno, de pero también ahorro. el sector privado tiene una lógica diferente. Sí, Que entonces, lo que pueden hacer 4 empleados, mira a ver si lo pueden hacer 3 o 2. entonces ahora yo creo que el reto está en construir una administración pública, pero para esto hay que tener por lo menos sostenibilidad en términos del cumplimiento de las reglas. Aquí somos muy buenos, aunque queremos cambiar todo utilizando una nueva ley. Sí. A veces hacemos una ley, yo veo que ahora estamos gastando tiempo, esfuerzo, recursos en la reforma electoral, pero por Dios, si hace ayer por la tardecita tarde, aprobamos un paquete de leyes electorales y ya la estamos, ¿por qué? Porque no cumplimos esa que hicimos. Así es. Y la que hagamos nueva, que con el tiempo que gastemos y los recursos que gastemos para discutir y hacer una nueva ley electoral, si no la cumplimos, estamos igualitos que si siguiéramos con la vieja. Entonces, Correcto. esa cosa hay que corregirla. Ahora,
¿cuáles son los políticos profesionales que están dispuestos a hacer eso? Ninguno. A veces No, me profesor. da a mí cierto dolor porque siento en el presidente actual, don Luis Abinader, una intención de alterar cosas, Sí, pero él, pero cuando tú ves y conoces inclusive cuestiones que no se dicen en público de cómo funciona la cosa, tú dices, bueno, pero el esfuerzo que este señor está haciendo por crear una nueva cultura, una nueva mentalidad, a veces hay de la misma gente que lo sustentan profesor, que no creen en eso. Porque esa intención es sí y no. Hay una intención que uno tiene, que uno está consciente de lo que debe ser, pero al mismo tiempo está la otra conciencia, la de la realidad de una comunidad política a la que usted le ofreció llevarla al gobierno. Sí, y, pero y que trabaja para eso. El día que aquí eliminemos la pobreza, eso terminará. bueno, pero es que todos estamos en un círculo vicioso, como dicen. Así mismo. Hay que romper eso y convertirlo en un círculo virtuoso para alterar, y alguien tiene que hacerlo. Usted no puede pensar que Bienvenido Álvarez va a llegar al poder y que él no puede poner su gente a trabajar. Sí, no, es que es una cultura. A mí me ha tocado muchas veces estar en los gobiernos, y posiblemente mucha gente relacionada, familiar y amigo, allegado, me pueden acusar y crucificar porque yo he ido a un sitio y yo no he ido de que tengo que llevar a mi primo, a mi hermana, a mi mujer, porque a mi usted tío, no a es mi nieto. candidato. O sea, ¿por qué Si tengo fuera que candidato hacerlo? no ganara. Sí, pero Porque tenemos, por eso que lo que la gente corretea detrás yo creo de que los tenemos que políticos. volverle a dar a la política el sentido de bien común, el sentido de servicio. Yo creo en tiene. eso. Ahora me pregunto siempre, ¿es posible? Sí, siempre es posible hacer la Es cosa bien. posible. Siempre es posible hacer. Tiene un límite y grande. Sí, lo que Tiene pasa es un que límite. todo tiene su proceso y a veces nosotros queremos saltarnos los procesos. Es probable, pero esta es una sociedad donde la gente tiene que vivir. Y tiene que vivir. Eso es como cuando me hablan de la economía informal. Ok. Tú dices que tenemos más del 50% de los que trabajan en la economía informal. ¿Dónde tú lo metes si eliminas eso? ¿Dónde? Aquí ni siquiera hemos podido terminar con la paca, que es una ilegalidad, pero es una ilegalidad que el Donde cuerpo vive mucha económico gente. necesita y reclama, Bueno, porque la gente tiene que vivir, lamentablemente. Así Esas es. son distorsiones terribles, que hay que hacer reformas profundas para cambiarlo, y nosotros no vemos, obviamente tenemos que mejorar muchas no hay cosas. político aquí, no lo vemos, No, que no, quiera hacer Ese reformas profundas, es nuestro gran reto. porque todos queremos estar bien con todo Sí, el mundo. ojalá que no saltemos de los políticos actuales a un populista de izquierda o de derecha que venga y al final entonces terminemos como Bueno, hay mucha gente que está deseando un Bukele. sin pito y sin flauta. Oye. Eso al final termina en lo mismo de siempre. A ustedes muchas gracias. Hemos escuchado al profesor, economista y consultor privado, y como ustedes ven, un hombre muy elocuente, con muchas ideas y pensamientos sabios, don Nelson Suárez. Por lo demás, un gran amigo de este espacio. A ustedes gracias y nos vemos en el próximo programa.